el reto más importante que tuvimos cuando implementamos fue justamente el cambio organizacional. Toda empresa tiene que tomar decisiones y la verdad que a veces uno tiene que tener la valentía de tomar decisiones en el momento, porque un cambio tecnológico tiene que estar acompañado con un cambio de la organización. Si tratamos de que la tecnología se adapte a un esquema organizacional que está como desfasado de la visión de la tecnología que estamos implementando, la verdad es que vamos a terminar rompiendo esa tecnología para poder adaptarlo en un proceso que tampoco nos gusta. De hecho, terminamos transformando la organización, y esto nos permitió justamente transformar esas áreas en un modelo que a mí me gusta mucho, que es el modelo de células para la atención. Y si bien fue doloroso, porque efectivamente también esto va contra la cultura del statu quo, entonces el romper ese statu quo es un tema de gestión del cambio que yo en un principio no lo había dimensionado. Yo creo que nosotros como organización tampoco, pero la verdad es que todo se volcó en gestión del cambio. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, el podcast donde exploramos cómo el diseño, la tecnología y la innovación están transformando nuestras industrias y, sobre todo, la forma en la que interactuamos con nuestros clientes. Hoy nos sumergimos en dos conceptos cruciales que están definiendo el presente y futuro de la relación entre la marca y el cliente: la omnicanalidad y la hiperpersonalización. ¿Cómo podemos ofrecer experiencias fluidas y verdaderamente relevantes en un mundo saturado de información? Si disfrutas de este episodio, recordá suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Empecemos. Para desentrañar estos temas, hoy tenemos un invitado de lujo, con un verdadero experto en la materia. Con más de 12 años de trayectoria optimizando y diseñando la experiencia del cliente, hoy nos acompaña Felipe Campos. Felipe, un placer tenerte en Digital Experience. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Martín? Muy bien, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por darte el espacio. Sé que venís de vacaciones, sé que venís descansado, con la mente fresca, así que vamos a aprovechar este impulso y preguntarte primero, contanos un poco de tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a experiencia del cliente? ¿Cuál fue tu camino? ¿De dónde vino y cómo llegaste a este tema? Bueno, a diferencia de lo que uno piensa, la verdad que mi aterrizaje de experiencia no fue una decisión. La verdad que yo siempre, si bien estuve involucrado y viendo temas de servicio al cliente, siempre fue desde una perspectiva mucho más técnica. Yo soy ingeniero civil industrial, siempre me especialicé en los temas de los procesos, modelamiento de sistemas. Por lo tanto, mis primeros años en sanitaria y después también mis primeros años en el BCI, me dediqué a proyectos que estaban asociados a los modelos de atención a empresas, emprendedores, desde un punto de vista de optimización, implementaciones técnicas, y como tomando la última parte de un proyecto importante que se había llamado BCI 2010, que era con McKinsey, que era en el Lean. De hecho, me hice en el Six Sigma, un entorno muy duro hasta que el año 2012, y bueno, en ese entonces gerente general, que era Leonardo Barría, que bueno, estuvo 20 años como gerente general más longevo de la banca, tuvo que tenía siempre una visión de seguir mejorando. eh, Dijo, bueno, los bancos son un commodity. La verdad que tasa más, tasa menos, tarjetas más, tarjetas menos, todos ofrecen lo mismo. Y la única forma de diferenciarse era a través del servicio. Por lo tanto, nosotros no éramos expertos y nadie en Chile lo era. McKinsey, que siempre acompañó el banco, por lo menos en esos años, tampoco. Por lo tanto, nos fuimos al referente, que era Walt Disney. Y Disney nos capacitó. De hecho, yo en ese tiempo todavía ni siquiera tenía una jefatura, por lo tanto no me tocó ir a las capacitaciones de Disney, me las hicieron ahí. Y descubrí un mundo muy distinto, en donde efectivamente los primeros meses eh, era como, oye, hay que ir a hacer entrevistas con psicólogos a los clientes que tienen estos arquetipos. Y yo decía, ¿entrevistas para qué? No, es que hay que saber cuál es la emoción que tiene la atención. ¿Para qué? Si entre más óptimo esté, menos tiempo se demora, es lo que quiere el cliente. Y la verdad que en el transcurso de los años, donde hicimos proyectos muy bonitos de transformación de sucursales, me tocó a mí liderar la del call center, postventa, me di dando cuenta que ambas visiones, tanto la eficiencia pero desde el punto de vista de hacer lo que el cliente quiere y escucharlo, eran complementarias. Por lo tanto,
me quedé en esto porque me gustó, pero fue un aprendizaje, lo aprendí en el camino. No fue una decisión como del momento, sino que me enamoré de esta área, de este rubro, en función de lo que fui haciendo en el tiempo. Bueno, y como tú decías, ya han pasado 12 años desde que empecé, así que han ocurrido hartas cosas. Alguna cosita ha pasado, sí, por más que ha pasado mucho tiempo, yo siento que todavía queda tanto por hacer en este mundo, porque no sé si voy a pedirte tu opinión, pero yo siempre abogo por el concepto de que la experiencia del cliente es una decisión estratégica. No es, el otro día leía en redes sociales alguien que hablaba que experiencia del cliente no es igual a NPS, ¿verdad? Que muchas veces es, bueno, ¿cuál es nuestro NPS? O ¿cuál es la tasa de respuesta del tiempo de atención en call center? Eso es una respuesta final, es el resultado más final de todo lo que es la experiencia del cliente. Pero al final es una estrategia, tiene que ver con qué definís vos sobre cómo va a ser tu relación con el mercado. O al menos siempre lo creía así, pero aprovecho que tengo un experto enfrente, digo, ¿cómo lo ves eso? ¿Qué tan cierto sentís que es o qué tan lejos te sentís que estamos todavía de esa realidad? Yo creo que las empresas tienen su intención efectivamente es escuchar al cliente. Lo que pasa es que algunas son más efectivas que otras. ¿Ya? Yo comparto contigo, efectivamente, el tema estar centrado en las personas o en los clientes es una decisión estratégica. Tiene que estar apoyado por la alta dirección de la empresa. No puede ser algo que sea bottom-up. ¿Ya? Eso no, porque no resulta. Y también no es un tema solamente de fijarse en el cliente, porque yo soy súper, adhiero mucho a la definición que teníamos también en el PCI, que efectivamente la experiencia del cliente parte por la experiencia del colaborador, porque un colaborador contento es igual a un cliente contento y es igual a un accionista contento. De hecho, ni siquiera es circular, ya es una ecuación lineal, ya porque ¿ya? Por lo tanto, si tienes un colaborador contento, claramente que va a facilitar mucho, digamos, lo que tú estás pensando en la estrategia, porque por mucho que también sea una bajada estratégica y sea una definición estratégica, si el colaborador no la siente o no empatiza o no la adhiere y no la toma como parte de él, no va a resultar. Por lo tanto, junto con la definición estratégica, yo creo que estos temas también tienen que ver con un cambio cultural tremendo en la organización. Y, y qué importante, porque eso al final es una transformación de cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Y como bien decís vos, no es solamente cómo se hacen las cosas de cara al proceso de atención del cliente, ¿verdad? O de cómo la app está construida, que podemos hablar de CX y UX en esos mundos, ¿no? Sino que es cómo, para mí, es cómo estás articulando la capacidad que tiene toda la organización de reaccionar para lograr eso. Y eso es como transversal a todas las áreas, pipelines, lo que sea, me explico, proyectos, programas de innovación, todo. Y coincido plenamente. Y la estrategia esa de primero el empleado y después el cliente es la realidad. Hay un libro que a mí me encanta, que es tanto Team Topologies, que habla justamente de eso. Bueno, cómo construís equipos y cómo armás para que esos equipos funcionen bien, siendo como pensando que la unidad mínima funcional de una organización es un equipo, ¿verdad? Una persona sola no mueve organizaciones, tenés un equipo que trabaja un pequeño espacio. A veces hay equipos de una sola persona, ¿verdad? Pero es un equipo, porque se hace cargo de toda una cosa. Y, y siendo esa la unidad mínima, es ahí donde tenés que trabajar. Como cómo vas a lograr trabajar bien en equipo y con eso, yo creo que si lográs destrabar eso, es muy difícil que te vaya mal. Pero para encauzar la conversa, habíamos hablado del tema de la omnicanalidad y la hiperpersonalización, que es un tema que está bien fuerte en el tema. Feli, contanos un poco, ¿qué es la omnicanalidad desde tu experiencia? Porque hay mucha gente hablando del tema, siento que hay muchas verdades, quiero escucharte la tuya. Mira, la verdad es que hay hartas definiciones, de hecho, bueno, en Caja Los Andes, que fue mi último trabajo, nosotros hablábamos de opticanalidad también. Pero yo tenía un jefe que decía que al final la omnicanalidad no es multicanalidad, porque al final mucha gente cree que aglomerando canales y dando muchas canales de ingreso está cumpliendo con ese precepto. Pero la verdad es que la omnicanalidad es más que eso. O sea, si tú me hicieras definirlo, yo diría que es coherencia y continuidad en la atención. ¿Ya? Da lo mismo el canal, da lo mismo por dónde ingrese. Lo importante es que ese cliente tenga un viaje fluido y sin fricciones, independiente del canal que quiera ocupar. ¿Ya? Entonces,
Ahora, eso es súper importante porque además no es un tema, es un reto tecnológico de alinear y conectar canales, sino que también tiene que ser un reto organizacional, porque muchas organizaciones, me ha tocado estar en organizaciones que han mejorado mucho cuando hemos trabajado en eso, pero siempre uno cuenta en la final del viaje, pero cuando uno parte en el inicio, efectivamente hay problemas, y eso pasa en Por todos lados, supuesto. en todas las Sí, industrias. El trabajo en silo, el no tener las métricas alineadas, en que las métricas efectivamente de experiencia no estén dentro de los balance o de los KR, como quieras llamar el sistema de gestión que tenga la empresa. De hecho, el otro día también yo estaba leyendo un estudio de McKinsey que dice que los consumidores que tienen experiencias sin fricciones, eh, la empresa logra retener un 89%. O sea, la verdad que tener una experiencia fluida en esto es súper importante, porque no solamente es un tema de declaración de buenas intenciones, sino que es una oportunidad de negocio y de eliminar el churn. Una de las cosas que yo he aprendido en el tiempo es que efectivamente la experiencia no es algo muy romántico. Al principio sí, uno pensaba que hoy hay que hacer y mucha serpentina, pero la verdad que la experiencia tiene que financiar el negocio, porque si no, no se financia sola. qué buen punto ese, Felipe, la verdad, porque una de las cosas que te iba a preguntar era sobre todo sobre tu experiencia en métricas, pero porque muchas veces se cae en esto, ¿verdad? Como en la poesía o en la mitología de la experiencia. Y al final es, de vuelta, es una decisión estratégica, pero para apalancar un resultado de negocio, como estás diciendo vos. Entonces, alguien tiene que pagar y la fiesta se paga en resultados concretos de mejora de algo, que estamos evitando perder clientes, aumentando el lifetime value, ventas, lo que sea, pero algo tiene que responder a cómo vos con esto estás respondiendo al negocio o a la organización entera. Porque muchas veces cuando se habla de negocio, gente piensa a los dueños del producto, como que lo siento como que muchas veces responder al negocio es como una situación de ellos versus nosotros, ¿no? Más bien es que la organización subsista y que la entrega de valor continúe, que es para lo que estamos todas las áreas trabajando. Y hablaste de churn, ¿qué otras métricas te parecen como importantes mirar desde una mirada de experiencia de cliente para ponernos un poquito más business first, una mirada un poquito más de negocio? Mira, una de las cosas importantes es justamente, bueno, aparte de la retención, yo creo que donde uno puede buscar siempre métricas que están muy asociadas a la experiencia es el tema de la eficiencia. O sea, disminuir los reclamos, disminuir la tasa de reiteración de visitas, la tasa de reiteración de reclamos, la tasa de reiteración de llamadas, más allá de las métricas como evidente que son el NPS. Yo no soy muy NPSista, a mí me gusta más el CSAT, la satisfacción, creo que es bastante más Definitivamente. fiel para poder ver dónde están los puntos de mejora, ¿ya? Porque además también hay negocios que tú no tienes sentido recomendar. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, que en caja, o sea, ¿tú recomendarías caja lo grande? Sí, pero yo no decido ingresar a una caja de compensación porque es un acto tácito de estar en una empresa. Entonces, Exacto. en cambio, la satisfacción es mucho más directa porque tú estás efectivamente satisfecho no con el servicio que te vamos entregando, tanto a nivel relacional como transaccional, como lo quieras ver, o a nivel de viaje. Pero yo creo que hay muchas métricas operativas que están asociadas a la experiencia, los tiempos de espera, los tiempos de atención, el nivel de atención, nivel de servicio al call center y un montón de métricas más. Yo creo que, y de hecho son súper buenos predictores de cómo tú vas a poder medir la satisfacción. Ahora, desde el punto de vista del negocio, de hecho yo hace, no sé, un año, un profesor digamos, del curso o del diplomado de experiencia de la Universidad de los Andes, me entrevistó porque justamente estaba haciendo una tesis de doctorado de cómo poder saber cómo impactaba la experiencia en los indicadores del negocio propiamente tal. ¿Ya? Es súper fácil identificarlo desde el punto de vista de la eficiencia, porque menos reclamos, menos llamadas, mejores tiempos de espera, significan eficiencia operacional, punto. Y eso se puede traducir en muchas cosas, en reconvertir personas, en agregar valor en la atención, o en reducir tiempos y otras cosas más que están asociadas a eso. Pero es más difícil identificar cuánto impacta en la venta. ¿Ya? De hecho, yo he leído un montón de estudios que dicen, bueno, después de 3 años impactan tanto porcentaje, digamos, en las ventas, o un efecto inmediato y es proporcional a tantos puntos de NPS, pero la verdad que esa parte todavía, al menos yo no sé que si está bien resuelta o no, pero sí del punto de vista de la eficiencia. Y ahí es donde se empiezan a aglutinar los dos mundos que yo veía. Claro, como intentando unificar cosas y ideas que dijiste y también que tenía en la cabeza, es
casi como el concepto de excelencia operacional, ¿verdad? Lograr una excelencia operacional va a implicar tener que tener a clientes contentos dentro de un determinado rango para que las cosas no exploten, ¿verdad? Porque mi call center tiene una cierta capacidad de atención para mantener su buen estándar, etcétera. Si yo quiero tener una buena excelencia para que todo fluya bien como empresa, probablemente tengo que empezar a mirar esto en detalle. Pero es como más para, entonces diríamos, experiencia de cliente podría hacer asistir a la venta, pero donde se la juega es en justamente en retener el cliente, Así es. De diríamos. hecho, a mí me toca, cuando me toca diseñar mucho la experiencia de los productos, básicamente siempre el producto está enfocado en diseñar el viaje de la venta. Pero claro, porque la venta es más cool, es más sexy, es donde uno se juega todo lo bonito, es como la primera cita. Pero la verdad es que donde uno se juega realmente las cartas es cuando tienes las primeras peleas, cuando te vas a vivir con tu pareja, ese es otro Qué buena tema. analogía, muy buena analogía, me encantó. Claro, entonces la luna de miel, cuando uno compra los primeros días, es Sí, fantástica, sí. pero después la convivencia, claro, es distinta. Entonces, eh, siempre las peleas con los productos cuando se diseñan los viajes es justamente en que no se quede en diseñar la venta, sino que el customer service es súper importante. A nosotros, de hecho, en Telco, cuando me tocó viajar, trabajar en Entel particularmente, nosotros teníamos las áreas diseñadas en dos partes. Una era el onboarding, que empezaba Ujú. desde el learn, el buy, el get, el first use, incluso el first pay, porque telefonía fija tiene como esos momentos, o sea, tú no lo dejas botado al cliente y tienes el concepto de nurturing importante hasta que paga la primera cuenta, porque la instalación es importante y bueno, uno tiene también televisión y internet en la casa y sabe que la cosa no es muy fácil la primera vez. Pero después viene el Customer Care y había todo un equipo también asociado a eso, porque la fuga es tremenda, ya sobre todo en Telco, que el negocio es súper dinámico, ya por la portabilidad, por todo mucho eso. Entonces, es súper importante diseñar los viajes en ambos mundos, porque si no, la verdad que no te pierdes mucho. Porque vender, yo siempre he dicho, la venta es como cuando yo tengo un tarro con la llave abierta. Entonces, entre mejor vendes, claro, abre bien la llave. Pero si lo tienes bien hecha la postventa, el tarro por abajo tiene un montón de hoyo. Entonces, por mucho que abra la llave, nunca se te llena. Entonces, Exacto, es súper exactamente. importante tener bien definido la experiencia de postventa, sobre todo. Definitivamente, al final vos tenés que preocuparte tanto de lo que entra como de no tener pérdida, ¿verdad? Y también de tener cuidado de no meter más dentro del contenedor de lo que puedes sostener, porque podés tener, así como un agujero que estás perdiendo agua, un desborde porque estás abriendo demasiado la llave. Entonces, claramente, eh, me encantó el concepto del customer care. Lo había escuchado muchas veces, pero no lo había bajado de esta manera que lo estás planteando, así que me lo voy a quedar. Gracias, gracias Feli, pero es el cuidado del cliente al final. Es que es eso, la experiencia del cliente es el cuidado del cliente. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo hacemos que quiera seguir viniendo con nosotros? Y obviamente podemos caer en black patterns también, ¿no? En cómo evitamos que se vaya, etcétera, pero sin caer en las malas prácticas, es cómo hacemos que quiera quedarse con nosotros, ¿verdad? Así es. ¿Y dónde sentís que hoy en día, mencionaste algunas cosas como los hilos, pero dónde sentís hoy en día que es lo más difícil para poder implementar esta mirada más omnicanal, que realmente salga dejemos lo sexy de la venta y realmente también veamos lo interesante del customer care, ¿verdad? Del cuidado. ¿Dónde sentís que están esos espacios de dolor hoy en día? Mira, yo creo que los espacios de dolor están justamente en varias cosas. Uno, yo creo que son los silos, ya efectivamente. El otro espacio que yo creo que hay problema importante es el tema de la información. La data ha sido un desafío de las empresas, pero muy, muy importante, porque una de las cosas importantes es justamente dentro de la experiencia es poder conocer a tus clientes. Todas las empresas tienen sus áreas de inteligencia. Yo, de hecho, yo mismo tenía mi área, digamos, de analítica, pero la verdad que esos procesos son procesos como post-mortem, no, en donde tú sabes lo que pasó, pero no te la juegas en el online. Y la verdad que es muy importante estar en el online con los gustos, las preferencias y lo que quiere el consumidor o el cliente o el afiliado, como tú quieras llamar, en el momento. ¿Ya? Porque hacer análisis, generar clusters, generar segmentación, es un ejercicio que las empresas hacen hace mucho tiempo. Pero saber efectivamente que una persona compró el swap y no tienes que ofrecérselo de nuevo en la página web porque ya lo compró contigo, pese que es algo que uno puede decir que es súper evidente, no es tan fácil de hacer.
No es tan fácil de hacer, la verdad. Sobre todo en un mundo donde las empresas ya no trabajan solas y básicamente se apoyan en una cantidad importante de actores dentro de un ecosistema, en fintech, en de startups, en otros proveedores. eh, entonces, tienen que aglutinar esa información y poder administrarla de una manera que le sirva al cliente para poder tomar decisiones en el momento. Y eso no es tan fácil de hacer. Y yo creo que el tercer problema es el tema de la tecnología. Ya, si bien no es el fundamental, porque yo creo que efectivamente, como lo conversamos al principio, un tema estratégico cultural, el no tener la tecnología apropiada para no tener esta multicanalidad y poder lograr Ujú. efectivamente esta continuidad de coherencia que yo traslada, es un tema que hay que tomar en cuenta como desafío tecnológico. La verdad que ahí a mí me tocó, por ejemplo, liderar el proyecto de implementar Salesforce en su nube Claro. de servicio y claro, me topé con todos los problemas que estoy diciendo, pero no los hubiera, pero teníamos que tener una plataforma, teníamos 6, 7 plataformas para atender a los clientes y ninguna conversaba entre sí. Entonces, todo lo que hemos Uh, hablado se desarmaba porque la tecnología no lo soportaba. hoy podríamos llamar esas como las Digital Experience Platforms, serían como esa categoría, esa nueva categoría de herramientas que unifican toda la experiencia, ¿verdad? Sí, sí, justamente. O sea, es muy importante tener una plataforma de esas características y también muy importante tener un data lake o cualquier cosa, o sea, una plataforma de datos del cliente que la pueda apoyar en la misma sintonía. O sea, la data y la trazabilidad a nivel tecnológico son súper importantes como habilitadores. No, no es lo más importante, como te decía, pero como habilitadores son fundamentales. Claro. Es que al final es eso, la tecnología tiene que funcionar para habilitar la capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? Y la capacidad de poder articular la propuesta de valor, que es siempre lo que decimos. O sea, no es que estamos haciendo tecnología por hacer tecnología, no somos el laboratorio de desarrollo, lo que estamos utilizando es tecnología para entregar valor de un servicio inherentemente planteado. Ahora, súper interesante esto, esta mirada, como que al final, ¿te ha pasado que al querer unificar en un software empezás a romper los hilos? O sea, porque el software te fuerza a empezar a hacer los cambios, ¿verdad? Te fuerza a transformar la empresa de repente en ciertas direcciones. ¿Pasó que al querer implementar esto, empezaron a tener que cuestionarse cómo están organizados los equipos, cómo está organizada la organización, la información, cómo era transmitida? ¿O al final fue como tuvieron que de una manera reflejar de repente simplemente la realidad de la empresa? Sí, no, absolutamente. Yo creo que el reto más importante que tuvimos cuando implementamos fue justamente el cambio organizacional, ¿ya? Y haciendo, digamos, una retrospectiva, claro, toda empresa tiene que tomar decisiones y la verdad que a veces eh, uno tiene que tener la valentía de tomar decisiones en el momento porque un cambio tecnológico tiene que estar acompañado con un cambio en la organización, sobre todo de las características del que estamos hablando. ¿Ya? Porque si tratamos de que la tecnología se adapte a un esquema organizacional que está como desfasado de la visión de la tecnología que estamos implementando, la verdad es que vamos a terminar rompiendo esa tecnología para poder adaptarlo en un proceso que tampoco nos gusta. Entonces, es muy importante que esto que converse. ¿Ya? Y por lo tanto, de hecho, terminamos transformando la organización, terminamos transformando la forma en que estaban organizadas las áreas de postventa. ¿Ya? De hecho, habían dos áreas de postventa que tenían distintos canales, como te decía, no había un governance completo de qué es lo que estaba pasando a nivel de los requerimientos. eh, y esto nos permitió justamente transformar esas áreas en un modelo que a mí me gusta mucho, que es el modelo de células para la atención. Eh, y, y si bien fue doloroso, porque efectivamente también esto va contra la cultura del statu quo, digamos, de la gente que lleva 15 años ocupando una misma plataforma tecnológica, por lo tanto cualquier otra es mala, siempre los tiempos pasados son mejores, y la música también, pero en eso yo sí sigo siendo estando de acuerdo. Eh, efectivamente está eso, pero también la forma en que trabajan. O sea, oye, yo estoy acostumbrado a que me lleguen las cosas en una lista circular, que es súper democrática, porque a todos les llega de la misma manera. Sorry, pero la tendencia no es esa ahora. La tendencia ahora que es disponibilidad y carga de trabajo, y así se reparte, es como un call. Así trabaja el Omnichannel. Es que no me gusta. Es que son las tendencias, así se trabaja ahora. Entonces, el romper ese statu quo es un tema de gestión del cambio, pero
que yo en Gigante. un principio no lo había dimensionado, yo creo que nosotros como organización tampoco, pero la verdad que todo se volcó en gestión del cambio, más que la plataforma tecnológica, porque la plataforma son estándar, son world class, la verdad que nadie va a inventar la rueda y nosotros tampoco. De hecho, una de las cosas que yo recomiendo es que estos procesos sean de adopción, no de adaptación, porque la verdad que los world class tienen tantas mejoras y tantas mejoras y eh, updates mensuales, trimestrales, bueno, ya no recuerdo, que si tú la adaptas, los pierdes. Y cualquier cosa que se haga hay que volver a desarrollar encima. Entonces, súper doloroso y no se lo recomiendo a nadie. Pero por otro lado, la verdad es que si bien resuelto ese tema, el poder convencer a la gente que esa es la mejor forma de hacerlo, porque efectivamente son plataformas world class y todo el mundo lo hace así, no es menor. Es un desafío bien importante. Sí, sobre todo es el clásico ejemplo de que aquí siempre se hicieron las cosas así y no fue bien. Entonces, como que lograr cambiar esa dirección de pensamiento, esa forma, esa resistencia, creo que es el desafío más grande como del liderazgo. Y bueno, qué bueno que hablaste de las células, ¿verdad? Pero porque yo creo que conecta 100% con lo que veníamos antes hablando del trabajo en equipo. Al final, las células son unidades de trabajo en equipo que tienen unas características muy particulares, ¿verdad? Y de esa manera vos podés también ir cambiando la forma en que se hacen las cosas. Creo que no es el construir una buena app, no es el construir un buen canal lo verdaderamente difícil, sino que darle soporte por atrás a que todo eso sea posible, que se cumpla en base a la gente que está atrás y la promesa que tenés que entregar. Así que al final es como es gracioso porque nos llenamos y ahora me voy a meter en el tema de AI, obviamente, porque no lo podemos evitar, pero esos no son problemas que te lo va a resolver una inteligencia artificial, porque son gente trabajando con gente, luchando contra sus paradigmas, luchando contra sus creencias, luchando contra la forma en que hacen las cosas, y es nuestro cerebro luchando contra que no quiere cambiar porque ya tiene los patrones neurales establecidos y ya eso es una economía de energía y tener que construir nuevos patrones es gasto de energía, entonces tenés que luchar contra la misma naturaleza humana para poder hacer el cambio. Entonces eso finalmente hay mejores estrategias, peores estrategias, pero al final es una lucha que es muy humana, ¿verdad? Es como no hay AI que la vaya a resolver, es como hay que meterle cabeza y hay que meterle forma de convencer a la gente de a poquito. Sí, eso es verdad. La verdad que la IA no es la solución ni la cura del cáncer, la verdad. Eh, Sirve mucho. Yo soy bien fanático de ocuparla, personalmente la ocupo bastante. eh, y cuando uno ve cómo se puede ocupar en organizaciones, se da cuenta de que efectivamente no es la panacea que a lo mejor muchos esperan, de que básicamente, o que muchos tienen, que básicamente va a Ujú. reemplazarnos a todos, porque el mundo al final no va a ser 100% ya, yo creo que el mundo va a ser 100% híbrido, ya, en donde la IA efectivamente va a resolver los temas que son repetitivos o que son invisibles desde el punto de vista de los clientes y donde nosotros vamos a estar presentes efectivamente en los casos complejos, en los temas donde las personas buscan empatía, buscan contención, buscan una contención, un entenderlos, ¿ya? Y eso la IA nunca lo va a hacer. Por lo tanto, y esto es más, yo estaba también leyendo el otro día un paper del Boston y efectivamente decía que el mundo no va a ser 100% IA, el futuro del servicio es 100% híbrido. Siempre tiene que haber una persona detrás 100%. de la IA. Sí. Si no funciona, a la gente no le gusta cuando es Ujú. 100% pura. No, no, es verdad. Salvo para cosas como muy específicas como el chat, pero yo creo que el chat, o sea, hoy en día lo que cambió fue nuestro proceso de búsqueda de información. O sea, entonces nosotros ya estábamos tan acostumbrados a hacer Google para como empezar a conversar de un tema que ahora tenemos una mejor herramienta que nos entrega realmente mejores resultados a esos tipos de tareas, pero la verdad es que Mm, el problema no es codificar y pensando en el mundo del software, el problema no es hacer buen código, lo más rápido posible. Eso está buenísimo, pero el problema que los grandes desarrolladores senior resuelven es el pensar la mejor manera y es el pensar en qué se tiene que hacer. Entonces, probablemente vamos a disminuir mucho tiempo en algunas cosas, pero no, eso es lo que nos debería dar es tiempo para realmente hacer cosas que valgan la pena y preocuparnos de estos casos de borde, preocuparnos de estas situaciones donde realmente se necesita el toque humano
y donde de repente hay otras cosas que yo no quiero realmente tener que hablar con un operador. Si tuviese un chat que me lo resuelve, genial. Ahora, cuando tengo una duda que es muy particular o siento que realmente quiero apoyo, porque me siento perdido, y quiero alguien que me escuche, y bueno, claramente, eh, ese factor humano no va a desaparecer. Entonces, estoy de acuerdo contigo, esta mirada híbrida por ahora es el camino y es el camino que deberíamos de alguna manera empujar, ¿verdad? Lo mismo que siento que, me voy a cambiar de rubro por completo, pero en esta pelea de los autos a gasolina o eléctricos, yo siempre también dije lo mismo, para mí el futuro es híbrido, es en realidad tener un sistema, un motor que me permita, si quiero cargarlo con hidrógeno, si lo quiero cargar con nitrógeno, si lo quiero cargar con benzina, si lo quiero cargar con electricidad y que el auto se mueva. No quiero tener que depender de uno solo. Porque siempre que hemos sabido que hemos creado infraestructuras altamente dependientes de una sola cosa, son altamente frágiles también. Entonces es al revés, tendríamos que ir a lo más antifrágil posible. Y lo antifrágil implica las múltiples fuentes, múltiples capacidades, la hibridación. Entonces, sí, estoy bien de acuerdo con esa mirada. Y qué bueno que ir escuchando a otras que la van también sintiendo, porque hay mucha gente que está en la parada. Como siento que hoy estamos en un mundo muy polarizado, ¿no? Es como o todo AI o nada AI, y es como que, hey, está este camino intermedio, ¿no? Sí, Que yo creo que es súper importante eso, porque efectivamente, mira, la gente está dispuesta a pagar por una mejor experiencia, ¿ya? Y yo creo que la IA nos permite escalar entregar ese buen servicio sin perder calidad, ¿ya? Justamente porque la gente se va a dedicar a lo que el consumidor o el cliente quiere que se dedique. Y para el resto de cosas, básicamente no tiene expectativa que lo tenga un humano. O sea, te doy un ejemplo nosotros. Una de las cosas más recurrentes en cuanto a solicitudes de información, por ejemplo, en una caja de compensación, es la consulta del estado de licencias médicas. Eh, y esa fue nuestra primera experiencia de acercamiento con inteligencia artificial. Estamos hablando de la generación anterior, ni siquiera era generativa, sino que más ficticia, un Dialogflow que es bastante, que ya no se ocupa de esto. Pero la verdad que Dialogflow con una célula detrás que lo atendiera, eh, hizo que tuviera una satisfacción de como el 70%. De hecho, yo conversando con mis amigos de Ipsos decían, oye, en realidad los chatbots en todas las empresas los tienen porque son bonitos y porque todo el mundo los tiene, pero en todas las empresas su satisfacción no llega ni al 20%. Y nosotros, por tener la experiencia libre, llegamos a llegar al 70% de satisfacción. Porque efectivamente, consultar el estado de la licencia es súper fácil. Oye, tu licencia está pendiente de pago, se paga tal día, o está en la Compin, o ya la tenemos lista, ingresa a tu cuenta. Entonces, ok, pero si tenía requisitos pendientes y no sabía cómo ingresarlo, o si no estaba de acuerdo con el monto y quería un recálculo, siempre estaba el ejecutivo para poder atenderlo. ¿Ya? Porque eso efectivamente, esa inteligencia no era capaz. De hecho, la idea es que fuera así, pero siempre había un ejecutivo para los casos borde. Y eso permitió que ese chatbot en particular, que estaba en WhatsApp, de hecho, le fuera muy bien, pese a que en la media de industria era muy mala. ¿Ya? Entonces, no es solamente un tema de que me guste o que se está hablando de que sea un mundo híbrido, sino que la verdad que empíricamente hemos podido o he podido yo presenciar resultados importantes cuando se hace de esa manera. sí, y donde también en esa hibridación habrá lugares donde primero está el humano y después está la inteligencia, en otros donde estamos a igual de condiciones y trabajamos a la par, y en otros donde probablemente sea primero la inteligencia, el sistema, y luego viene el humano, como que está priorizando. Entonces, ese híbrido también habla de mix, ¿no? No es que siempre es híbrido 50-50, o sea, y va a ir dependiendo de las necesidades, como está diciendo. En este chatbot, capaz que podíamos automatizar muchas de las respuestas de una manera muy buena, escalando sin perder calidad, pero al tener estos casos de borde resueltos con personas, se disparaba la capacidad que teníamos de impactar positivamente en la vida de las personas. Que al final es eso. Yo siempre digo que al final, y estoy de acuerdo contigo, todos estamos dispuestos a pagar, si no pagar más, al menos, aunque sea continuar pagando por buenas experiencias. Y claramente estamos todos dispuestos, y si no sabemos que algo va a ser un poco mejor, estamos dispuestos o sentimos que hay un valor más por pagar por esa diferencia, ¿verdad? Uno lo valora. Entonces, es una respuesta bien natural
del ser humano. Entonces, creo que cómo podemos articular esto y cómo la AI nos va a poder ayudar a articular esto es algo que todos tenemos que cuestionarnos en todas las industrias que estamos. Sí, sí. Y la verdad es que incluso me acuerdo haber escuchado una charla de la gerente de experiencia de Nubank. Y hablaba que ellos, de hecho, tenían separado sus áreas de experiencia cliente en un área que efectivamente era atención humana, otra de inteligencia artificial y otra que efectivamente veía proyectos. Pero todos bajo el mismo governance. Entonces era súper entretenido porque la verdad que la que estaba a cargo de la inteligencia artificial lo que quería era generar eficiencia en su otra pata que era con el componente humano, pero se lograba ese equilibrio, donde efectivamente la IA era para tareas repetitivas, que no requería mucho pensamiento y seguía manteniendo, digamos, el toque humano, aunque por ejemplo hablaba de que a la IA igual se le pueden agregar muletillas. O sea, por ejemplo, esto cuando dicen estamos procesando y buscando la información, mentira, ya la tiene. Pero ese toque humano hace que una persona que no esté tan habituada no le choque tanto el hablar con algo que básicamente te responde sí, no y en 2 segundos. Entonces, esa sensación de humanidad que se le puede dar a la inteligencia artificial, sobre todo en los lenguajes generativos, eh, es súper cómodo desde el punto de vista de la gente que está menos habituada. De hecho, es más, hay gente que nosotros después esto mismo lo llevamos al call center, por lo tanto podíamos hacer esta misma consulta de licencias médicas por voz. Y la verdad es que la gente a veces no notaba la diferencia y nos causó problemas porque la saludaba. Entonces al principio, por ejemplo, la inteligencia no sabía, cuando le decía, hola, buenas tardes, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, le decía y no sabía qué hacer con el Ola. Bueno, gracias a que existen buenas plataformas que eso lo van manejando y va autoaprendiendo de sus mismos errores, pero, pero es tanto así que ya la persona ya empieza como a diluir lo que es IA y lo que es Sí. atención humana. Ujú. ¿Qué desafío memorable sentís o un obstáculo que tuviste, un desafío que resolvieron, que sentís que te haya marcado, que te haya generado un aprendizaje clave que hoy llevas a los siguientes proyectos, llevas a las siguientes aventuras que tenés en este mundo de la experiencia del cliente y que te animes a contar, claro? Yo creo que lo conversamos un poco, que efectivamente eh, las transformaciones de punto de vista del servicio para buscar esta omnicanalidad son transformaciones que tienen que ver con más con cambios culturales y organizacionales, más que tecnológicos. Yo creo que un proyecto de esta magnitud, además, si no tiene el apoyo estratégico, como hablaba al principio, muy marcado, en donde hay que ir a hablarlo con bombo y platillo. No es un proyecto más, porque efectivamente lograr eh, generar una sinergia y efectivamente un enfoque sistémico de 7 canales que trabajaban de manera independiente, con estructuras que estaban trabajando en silo, no es un proyecto que uno lo pueda tratar como un proyecto cualquiera, es un proyecto que efectivamente, de hecho, impactó a más de 1.500 personas dentro de la organización. Entonces, cuando tú tienes que darle la relevancia que merece un proyecto así, y yo creo que uno de los aprendizajes fue haber subestimado el impacto de la organización. Al final, estos tipos de cambios son cambios culturales y de todo tipo, y lo conversamos desde el punto de vista de que yo te cambio una plataforma en la cual estás habituado a trabajar hace 10 años y también te cambio las reglas del juego y te cambio tu sistema de incentivos y por otro lado, la gente quiere seguir trabajando igual, quiere que la plataforma se adapte a cómo seguía trabajando, quiere que sus métricas de cómo lo miden sean las mismas que tenían en las plataformas antiguas. Por lo tanto, por todos lados, grita, huele y se ve como un cambio cultural. La tecnología, en este punto, después de tantos años, la verdad que nadie inventa la rueda. Las plataformas World Class, como lo hablamos, ya tienen resueltos estos temas en miles de empresas. Nosotros no somos unos iluminados que inventamos la rueda nuevamente y que efectivamente nuestra forma de trabajar es la mejor. Lo más probable es más probable que estemos nosotros equivocados que una empresa que nos trae las mejores prácticas. Tal vez no me ha pasado mucho, pero, pero sale más fácil adoptar que adaptar porque después tenemos muchos problemas. Entonces, yo creo que uno de los principales aprendizajes de estos temas, de estos cambios importantes bueno, en inteligencia artificial, en omnicanalidad y hiperpersonalización, que son las cosas que hemos hablado, tienen que ver con cambio organizacional importante que tiene que estar apoyado en la alta dirección. Si te pudiera hablar de un aprendizaje, yo diría que es ese. Mm. Me parece muy bien porque conecta con un poco lo que estábamos hablando al final.
Hay que tomar unas definiciones estratégicas con esto. ¿Por qué? Porque si no es muy difícil en organizaciones donde hay tanta gente alinear a todo el mundo. Entonces hay que todo el mundo tiene que saber, esta es la dirección y tranquilidad porque estamos apoyando para que todo suceda hacia ahí. Entonces estamos haciendo esto, es un plan, y como que dar tranquilidad porque creo que como que en ese factor de la transición del cambio, muchas veces lo que pasa es que la gente no siente esa tranquilidad de repente. Entonces, en esa intranquilidad todas las cosas se empeoran, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el factor clave de los líderes, ¿no? Que tenemos que ir y dar tranquilidad, decir, esto es un camino, estamos avanzando, esto es para que todos mejoremos cómo estamos haciendo las cosas, así que vayamos de la mano, acá está el plan, vamos juntos y esta zona, como decís vos, estamos apoyándonos con otros expertos que nos van a ayudar a que esto suceda bien, ¿verdad? No estamos caminando, no estamos dando palos de ciego, estamos en un camino que otros ya han transitado, ¿verdad? Sí, y la verdad que los cambios fueron increíbles. O sea, nosotros, como yo, mi área de analítica, para poder ver cómo entraban los reclamos, por dónde entraban, o sea, era todo un trabajo, no de días, pero de Me horas. imagino. Entonces, poder tener la facilidad de entrar a un panel en donde tú vas viendo en línea todo lo que está pasando a nivel transversal, y que no solamente el acceso de nuestro, sino que todos los ejecutivos que estaban en la punta, de las personas de postventa, era muy agradable. O sea, porque un Me trabajo que imagino. se simplificó mucho. El call center también, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en BCI, estamos hablando hace 10 15 años atrás, que para poder poner un mensaje de alerta que las sucursales van a, no sé, van a cerrar una hora antes, había que mandarlo a grabar a la agencia con la voz oficial, después había que hacer un desarrollo para incluir el IBR, era todo un tema. En cambio, en las nuevas plataformas son 3 clics y ya está. Una cuestión pero increíble. Entonces, claro, vale la pena hacer estos cambios, porque la verdad que si uno lo ve con perspectiva de tiempo y efectivamente pasó, los beneficios son mucho más que todos los contratiempos que pudo haber en esta transformación. Y son súper tangibles, impactan y además generan mucha eficiencia, que es lo primero que conversábamos. Y eso tiene que ver también con un buen diseño. Yo creo que todo lo que hemos hablado tiene que ver mucho con un buen diseño del viaje y un buen diseño del servicio. Yo en ese sentido, por lo menos en los últimos 7 años en la caja, aprendí que las dos miradas que yo tenía se aglutinan. Pero siempre trabajaba con un diseñador de servicio y un ingeniero de proceso, porque el diseñador de servicio es el que te diseña las serpentinas, los globos, pero el ingeniero de proceso es el que lo baja a la realidad, es el que dijo 3 globos. No, yo creo que con un globo, con una foto de un globo está bien, porque el sistema no aguanta 3 globos. Entonces, esa mezcla es la que he logrado después de dar para poder consolidar los dos mundos de donde yo estuve. Y ha sido súper exitoso, yo creo, desde el punto de vista de poder generar viajes con sentido de realidad y que realmente aporten al negocio, como hablaba. Qué bueno. Qué buena mezcla y creo que esa mirada ya es inapelable en todas las áreas de UX y X, esta capacidad de diseñar servicios, pero también tener la capacidad de tener la mirada de implementación, que muchas veces falta en estas áreas, ¿verdad? Como se queda mucho en la mirada como más estratégica y la mirada del dato que estás diciendo, ¿verdad? Tenerle el dashboard, tener la información de cómo está impactando, de cómo se está moviendo, eso me parece un mix espectacular. Y aprovecho porque te quería pedir si como desafío final te animabas a dar 3 consejos. Creo que este es un muy buen consejo lo que acabas de dar, pero no sé si sería ese, pero ¿qué 3 consejos le darías, consejos prácticos y accionables, a un gerente, un líder que está metiéndose en experiencia de cliente, o que quiere encarar este problema de la experiencia de cliente, la unicanalidad, la personalización, y que pudiera aprender de tu conocimiento, bien resumido? Mira, yo creo que el primero, profundizando lo que te dije, es mapear el viaje real. O sea, hice, yo en este rubro hay que ser muy pesimista. Yo no te pasa hasta que te pasa y siempre pasa. Ese es mi lema. No, es que no van a entrar por este canal porque esto es de otro. Van a entrar y va a ser el primer canal y va a ser en donde más entrar. Entonces, por lo tanto, Dicho y hay que, hecho. dicho y hecho. Entonces,
yo recomendaría ser pesimista en los temas del viaje, no dejar ningún hilo suelto, porque esa probabilidad de que no, esto no es casi improbable que pasa, es justamente, eh, un jefe mío decía, Pedro Tapia, el BCI, que era el gerente de transformación de experiencia, decía el diablo está en los detalles. Y pucha que tenía razón. Yo ahora en su posición digo, sí, efectivamente está ahí. Entonces, mapear o el viaje real para poder tomar decisiones del diseño del to be es fundamental. Y además, en esas decisiones del to be, poder diseñar tomando en cuenta todas las probabilidades de que vaya a fracasar. ¿Ya? Diseñar el viaje, lo mismo que en la venta, diseñar el viaje feliz es súper fácil y maravilloso, pero donde uno se juega las cartas es en los viajes infelices. Por lo tanto, en eso hay que hacerlo. Yo creo que el segundo consejo que puedo dar es unificar la visión del cliente. O sea, el hecho de tener omnicanalidad no es un tema solamente de atención, sino que es un tema de compartir datos entre canales, en poder generar trazabilidad. Eso le agrega mucho valor a la toma de decisiones también, porque Ujú. no solamente desde el punto de vista de la satisfacción, claro está, sino que también la oportunidad de generación de negocios, como hablamos. Sí, yo te decía un principio, o sea, la experiencia se tiene que pagar. Por lo tanto, se paga o con eficiencia o con ingresos, ¿ya? Y estamos al servicio del negocio. Ya no es esta visión romántica de la experiencia, es, está por sobre todo y hay que gastarse todas las lucas en esto, ya eso hace harto rato que ya no pasa, ¿ya? Y por último, yo creo que la pregunta que es paraguas para todos, si lo que estamos haciendo de todo punto de vista agrega valor o no para el cliente. Yo creo que eso resume todo, siempre que se hace esa pregunta. Si no, eh, en este rubro estamos mal, si es que no nos hacemos esa pregunta todos los días. Qué buenos consejos. Y aprovechando que hablabas de esto, de la experiencia del servicio del cliente y no quedarnos en la mirada como romántica, ¿verdad? Y es y que lo mencionaste, lo de Walt Disney. Walt Disney hace toda esa experiencia, pero porque lo sabe capitalizar en una máquina de generar plata. O sea, porque no es que hace todo eso porque quiere que el mundo sea feliz, es porque tiene la capacidad de crear unas experiencias espectaculares que le redundan en billones y billones de dólares al año. Entonces, sabe transformar esta experiencia mágica en resultados de negocio. Entonces, yo creo que ese es el verdadero mensaje, es mirá a estos genios que capaz que no todos vamos a poder hacer Walt Disney, pero esa dirección es la correcta. No digo cómo vayamos para ahí. Pero tenemos que siempre tener en cuenta las dos cosas. Así que nada, Felipe, muchísimas gracias por todos estos consejos y este tiempo, esta historia, esta experiencia. La verdad que lo que salgo yo enriquecido, así que la audiencia también. Te agradezco muchísimo por haberte sumado y haber sumado tu experiencia. No, yo les agradezco por darme la oportunidad de conversar estos temas. Para mí es muy entretenido, así que feliz de haberlo hecho. Así que te doy las gracias también, Martín. Una excelente charla que tuvimos hoy con Felipe. Para resumir los insights y los puntos de valor que creo que fueron claves hoy. La omnicanalidad es real, pero es una relación entre la integración y la coherencia. No es solamente hablar de canales, es de pensar cómo vamos a estar integrando todo esto con coherencia para entregarle valor al cliente. Obviamente que la hiperpersonalización todos queremos tenerla, todos queremos poder entregar una realidad y vivir una realidad 100% conectada a nuestras necesidades, pero esto implica datos de calidad, tecnología avanzada y un profundo respeto por la privacidad. Y sobre todo, pensar que esto es información que debe vivir para entregar, como decía Felipe, valor al negocio. Así que más allá de pensar en AI y cómo lo vamos a integrar, pensemos en este futuro híbrido, siempre con un toque humano, para entender dónde las personas agregan valor y sepamos que los desafíos son reales, pero no solamente de la tecnología, sino desde la realidad humana. También tenemos que enfocarnos en entender cómo vamos a hacer para transformar las personas, equipos y procesos que dan soporte a las organizaciones de una manera tal que pensando en el largo plazo seguimos entregando valor al cliente. Así que gracias a todos por escucharnos, gracias Felipe de vuelta por estar y a todos los que nos escuchan, por favor no olviden de suscribirse, darle like, activar las notificaciones y así nos ayudan a seguir haciendo crecer este canal, traer a más gente increíble como Felipe y poder entregar este conocimiento para que todos sigamos aportando un mundo mejor.
Nos vemos en un próximo episodio.